Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de la lentitud. En este vídeo ofrezco algunas reflexiones, comentarios, análisis sobre un libro de José Tolentino Mendonça titulado Pequeña teología de la lentitud. Es un libro tremendamente sugerente que aporta muchas ideas, muchas nociones, muchos planteamientos realmente interesantes. José Tolentino es un ensayista que nació en Portugal en el año 1965 y poeta, y es una de las voces más originales del Portugal contemporáneo. Lo que voy a hacer a partir de ahora es hacer un comentario breve sobre algunas frases que me han parecido especialmente brillantes o interesantes. Por ejemplo, una de ellas que dice: necesitamos aprender, dice José Tolentino, como individuos y como sociedad a gestionar el tiempo. Y es cierto que a veces en esta sociedad actual, la sociedad neoliberal, la sociedad de la era digital, muchas personas emplean mal el tiempo, y eso habría que enseñar a gestionar mejor el tiempo. Por supuesto, tiene que haber horas para el trabajo, para la diversión, para el descanso, etcétera, pero hay que regular esas horas, porque el día son 24 horas, y si se pueden aprovechar aproximadamente alrededor de unas de 14 a 16 horas aproximadamente, eso es con lo que contamos, porque por supuesto hay que dormir las horas necesarias, y eso a veces no sucede. Por tanto, a lo largo del libro aparecen más ideas. Por ejemplo, está claro que todos tenemos una serie de fuerzas insospechadas, de talentos personales, y eso es algo que el autor pone de manifiesto también muy claramente. Por otra parte, también el autor señala que la mente de los adultos es complicada. Efectivamente, pero hay que partir de la base de que es necesario tener planteamientos mentales coherentes, acertados, profundos, y que tengan en consideración también las ideas de los demás, los planteamientos de otras personas, etc. Y por supuesto tener una actitud activa, proactiva, una actitud asertiva en la vida, y también por supuesto saber comprender que en la vida hay periodos de espera, hay periodos de resistencia, de paciencia, etc. En ese sentido, también el autor insiste en la importancia de los sentimientos, de las emociones, la importancia en definitiva del corazón, algo que por supuesto es absolutamente cierto. Y luego también a lo largo del libro insiste en la tarea que tienen los humanos de transformarse, transformar la vida para mejorarla, y en ese sentido también desarrollar más capacidad de empatía, de solidaridad, de compasión, etc. Por lo tanto, el libro, aunque es verdad una pequeña teología de la lentitud, aborda muchos aspectos, muchísimas cuestiones que van en relación con los valores éticos, claramente, con la justicia, con la libertad, con la compasión, con la empatía, etc. Y con la verdad, por supuesto. En ese sentido, por ejemplo, uno de los capítulos del libro habla del arte de esperar, y él critica que vivimos en una especie de acelerador permanente, como una especie de acelerador de partículas, y eso no es algo positivo, porque también existe, según él, un placer en el esperar. En cualquier caso, es verdad que a veces la espera sirve para realizar otras cosas. Por ejemplo, a veces, si se llega a una cita un poco antes, se puede observar las calles colindantes, o se puede dar un pequeño paseo, o se puede observar el deambular de la gente, y realmente todo eso forma parte, diríamos, de una vida más plena, una vida algo más lenta, una vida que disfrute del propio tiempo. Y en ese sentido, ahí aparece una crítica muy clara a la hipermodernidad, porque, como el autor dice José Tolentino lo siguiente, y cito: nos hemos vuelto hipermodernos, polivalentes, equipados de tecnología como una central ambulante, multifuncionales, pero cada vez más dependientes, perfeccionistas, pero siempre insatisfechos. Y es verdad que esto sucede. Por lo tanto, es cierto que hay que plantear que es necesaria más paciencia en la vida, más tiempos de espera, sobre todo
una fuerza interior que nos lleve a realizar las cosas de una manera perseverante, paulatina, poco a poco, probando a veces, muchas veces algo hasta ver lo que sale, lo que resulta, y en ese sentido pues conviene esto no olvidarlo. También a lo largo del libro pues aparece una reivindicación de los derechos de los mayores, de los ancianos, y en ese sentido esos derechos que tienen los mayores no pueden ser relativizados o ninguneados de ninguna manera, pero lo están siendo en ciertas situaciones en el mundo, en la realidad que estamos viviendo, a pesar de lo que dicen los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues a lo largo de esta obra aparecen pues muchos temas que son de plena actualidad. Por ejemplo, vivir la vida con los impulsos del corazón, de la pasión, etcétera, y no vivir solamente de la apariencia, y eso es algo que también aparece en el libro. Por ejemplo, hay también algunas frases irónicas, como por ejemplo la que se atribuye o la que realizó, la frase que construyó Bernard Shaw, que venía a decir que en la existencia hay dos catástrofes. La primera, cuando nuestros deseos no llegan a realizarse; la segunda, cuando se cumplen por completo. ¿Qué quiere decir esta frase de Bernard Shaw? Pues quiere decir que a veces ponemos demasiadas ilusiones en lo que vamos a conseguir y en lo que va a resultar de lo logrado, y no es para tanto tampoco. Y cuando a veces los deseos no se llegan a cumplir, también a veces las personas ponen demasiadas ilusiones en esos deseos que quieren alcanzar, y tampoco es para tanto. Por lo tanto, lo que parece más acertado es desarrollar actitudes activas, pero también dando un cierto tiempo a todos los procesos y disfrutar en el mismo proceso. Porque la vida misma, el desarrollo de la vida, pues si observamos, si nos fijamos en la realidad, en los demás, en las cosas, etcétera, pues es ya un valor también muy importante. Y todo eso es compatible en una misma vida. En ese sentido, por ejemplo, hay algunas ideas que parecen aparentemente paradójicas. Por ejemplo, pensar que la felicidad pues puede surgir cuando no esperamos nada, o cuando realmente somos felices sin ningún motivo aparente, simplemente porque estamos vivos, y eso también es otra idea brillante de la que podemos tomar nota, podríamos decir. Por otra parte, también es verdad que el arte de la perseverancia es esencial para ser felices, para disfrutar más de la vida, etcétera. Porque es cierto que no solamente para conseguir el éxito en la vida, o conseguir resultados a lo largo de la propia existencia, es importante la tenacidad y la perseverancia, que lo es, y la constancia. Porque si pensamos bien en lo que significa ser perseverante, es insistir con todas las fuerzas y no darse por vencido hasta el final. Y eso pues supone saber aplicar un buen arte para vivir, una buena práctica de vida. En ese sentido, es verdad que está bien que tengamos metas, que perseveremos, que aguantemos y luchemos por las metas lo máximo posible. Eso, por supuesto, es algo, pues diríamos, irrenunciable, y es algo que se puede entender perfectamente. Por otra parte, también hay muchísimas definiciones de lo que es la perseverancia, y una de ellas es muy célebre, de Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo y filósofo, que dijo lo siguiente: la perseverancia es una insistencia estable y permanente en lo que uno ha emprendido con razón. Sabia explicación, sabia definición de lo que es la perseverancia. Por tanto, diríamos que todo eso está dentro de lo que se puede realizar en la propia vida. Y en cuanto a un valor ético como la compasión, pues es verdad que nos podemos ceñir a lo que dijo Lévinas, que señalaba que pues en la vida real nada tiene más sentido que la compasión, y junto con la compasión habría que decir también que la empatía. En ese sentido, pues por ejemplo el ejemplo de los santos como Francisco de Asís, San Francisco de Asís y otros, pues sirven como modelos de comportamiento, de empatía, de solidaridad y de compasión, por supuesto. Además, también hay que tener tiempo para
contemplar la naturaleza, contemplar la realidad de una manera positiva, de una manera esperanzada, con alegría, etc. Por lo tanto, pues podemos pensar que para estar más alegres tenemos que ser más observadores, tenemos que comprender que también a veces el precio de la alegría es el dolor y que somos seres que tenemos alegrías, dolores, sufrimientos, pero también emociones positivas, sentimientos muy positivos, etc. Por lo tanto, también es muy importante el grado de conciencia con el que contemplamos y observamos la vida, la nuestra y la de los demás, y eso también lo señala el autor y por supuesto tiene toda la razón. Por lo tanto, todo esto son planteamientos que aparecen en el libro y que nos dan que pensar, y por lo tanto la lectura de este libro, Pequeña Teología de la Lentitud, es muy recomendable. En cualquier caso, pues estas reflexiones, a mi juicio, se parecen en cierto sentido, mínimo quizás, a los ensayos de Montaigne, donde Montaigne, el gran pensador francés y escritor francés, hablaba del yo, de la vida, de la muerte y de cuestiones que, aunque eran propias del siglo XVI, hoy todavía nos parecen universales y que son propias de cualquier ser humano, porque estas reflexiones son de tipo intemporal. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.